Porque todos podemos y merecemos vivir en bienestar. Bienvenidos al podcast de Caminare, donde conversamos sobre salud mental de manera educativa y práctica para acompañarte en el proceso de crecer, vivir y construir una vida en bienestar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Caminare. En el día de hoy estoy acompañada de Carolina Peña, una psicóloga clínica que trabaja con jóvenes y adultos en el área de salud mental para fomentar pues lo que es ese bienestar partiendo de todo lo que implica salud mental. Carolina, bienvenida y gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias a ti por tenerme. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Qué bueno, Carolina. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tenía demasiado sin verte. Sí. Y no sé cómo está tu sentido del humor, pero desde la semana pasada me gusta iniciar el podcast con un chiste. Así que aquí te deleito con mi humor. ¿Cuál fue el último animal que entró al arca de Noé? Ni idea. Yo soy muy mala con las adivinanzas, por cierto. El delfín. Tú sabes que a mi hermana le encantan los chistes malos. Ella le encantarían esos chistes. Ah, bueno, pues ojalá y lo escuche y le guste. Te tengo otro. ¿A dónde va el alma de una pulga cuando se muere? ¿El alma? De una pulga cuando se muere. Al purgatorio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tú sabes que a mí me gustan mucho los chistes realmente, pero sí reconozco que como un humor básico. Yo le llamo básico porque la gente me dice que es malo, pero para mí es básico. Sí, el típico chiste malo que uno se cree, pero son malos. Pero son malos, exacto. Muy bien. Bueno, evidentemente no vamos a estar hablando de chistes en el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante que me encanta y que entiendo que aporta mucho valor en cuanto a fomentar el bienestar en la vida de las personas. Este espacio siempre busca psicoeducar de manera bien práctica en torno a esas cosas que nos van a permitir poder construir relaciones más sanas, poder hacer ese trabajo de introspección para ver qué necesito trabajar y en los límites, que es lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. Creo que es sumamente valioso e importante porque a veces me ha pasado en consulta, específicamente, claro, con la población adulta, que muchas veces entienden que poner límites es ser grosero o que voy a ser egoísta, voy a ser maleducado o me lo van a tomar a mal. O estoy siendo mala persona. ¿Ok? O estoy siendo mala persona. O estoy siendo mala persona, exacto. Como que hay una mala información en torno a eso, o una mala interpretación quizá de lo que son los límites. Sí. Y siempre me gusta empezar como con eso, con ese concepto del tema. Entonces, ¿cómo tú definirías, Carolina, lo que son los límites? Yo diría que los límites son como esa línea que trazamos que puede ser directa o indirecta, o sea, no siempre trae una comunicación, que eso es algo, yo creo que lo primero que desmontamos, que siempre pensamos, límite es yo tener una conversación en donde yo te digo qué hacer o qué no hacer. A veces sí, a veces toca externalizar algo, pero los límites más importantes son internos, ¿verdad? Okay. Que es cuando yo me digo a mí, hasta aquí yo llego y hasta aquí permito que llegue el otro, ¿verdad? Okay. Entonces, yo diría que es eso, como esa línea que trazamos y hasta, porque puede inclusive venir en cómo yo me relaciono, de qué manera yo me relaciono con los demás, y eso es una decisión muy interna. Entonces, yo creo que a veces lo difícil es cuándo saber que tengo que comunicarme, cómo comunicármelo, porque usualmente las personas que tienen dificultades para poner límites se pasan de comunicarse, porque sienten que tienen que explicarse, sienten que tienen que dar una justificación para lo que están haciendo, y muchas veces todo lo contrario, como no, mira, tú tienes derecho a no querer entrar en una dinámica, en participar de alguna situación o experiencia sin necesariamente dar una explicación. Ok. Me gusta mucho lo que tú dices de la parte interna, de que no es tanto, no siempre es externo y no quizás verlo como algo que yo le digo o hago hacia la otra persona, sino más bien hacia mí mismo, porque cuando hablamos de límite, de manera más común nos vamos hacia lo que le tengo que decir al otro que no me puede hacer, hasta dónde puede llegar el otro. Exacto. Sin embargo, mencionas la parte de mirarme a mí mismo y de poner el foco en mí, de esos límites, o sea, de una perspectiva interna hacia mí mismo. ¿A qué te refieres con eso? O sea, como que, ¿cómo se ve eso internamente? Mira, como yo lo pongo es que cuando tú has hecho un buen trabajo de límites, el límite externo, que es lo que tú comunicas, es lo último. Okay. Y es el resultado de ese trabajo que ya tú hiciste. No sé si me voy a entender. Como que, bueno, ya yo veo hasta dónde yo puedo llegar, qué es lo que yo puedo dar, qué es lo que yo puedo permitir, hasta dónde dejo entrar a la otra persona.
Y como resultado de eso viene esa comunicación en donde yo digo sí, no, quiero, no quiero. Entonces el límite externo es lo de menos frente a ese trabajo. Okay. Y es un resultado de ese trabajo. Pero muchas veces lo que pasa es que lo queremos hacer al revés. Yo quiero empezar a decir que no, que sí, etcétera, sin haber hecho este trabajo interno. Entonces, muchas veces lo que pasa es que fallamos y nos frustramos y volvemos a posición anterior. Pero porque no hemos hecho este trabajo interno de hacernos las preguntas de por qué se me hace difícil, por qué me genera culpa, que es la emoción más común para quien se le hace difícil poner límites, quién me está vendiendo esta culpa, cómo yo compro esta culpa, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades que yo estoy asumiendo que no son mías, ¿verdad? Que yo estoy dando aquí que no me toca dar. O sea, es una serie, es un trabajo bastante complejo, que es más allá de decir que no. Inclusive yo siempre cuando estoy dando taller de límite o lo estoy trabajando en terapia, lo que siempre digo, tú sabes decir que no, tú sabes cómo se escribe, cómo se pronuncia, cómo se dice, tú lo sabes. O sea, que eso no es el problema, ¿verdad? Entonces siempre vamos a reenfocar cuál es el problema. Entonces cuando nos vamos a estas preguntas, muchísimo miedo al rechazo, muchísimo miedo al abandono, muchas experiencias de recibí manipulación porque dije que no, mucho no se me permitió ser quien yo era, yo tenía que ser para el otro para que se me diera amor. O sea, es un tema mucho más profundo y con muchas más aristas de las que nos imaginamos. Sí, viéndolo de esa manera, definitivamente, como tú dices, es un tema bastante profundo y algo que siempre aclaro, obviamente, ni ni ningún espacio de podcast es terapia, evidentemente. Claro. Esto no es terapia, porque estamos mencionando cosas muy profundas y muy específicas y de ahí la importancia y la relevancia de que si identifico que tengo un tema con los límites, pues poder acudir con algún profesional que me pueda acompañar en ese proceso, porque tú mencionas cosas bien específicas y al final yo sé por qué a mí me cuesta poner límite dependiendo del trabajo interno que yo vaya haciendo. O sea que... Exacto. Y me hace todo el sentido del mundo en el momento en el que tú ajustas tu mundo interior y te conoces y te comprendes y sabes de dónde viene, en este caso, la dificultad para poner límites, pues vas a actuar de manera coherente y ahí es donde entonces entra en juego lo que tú mencionas de que no necesariamente tengo ni siquiera que decirlo. Con mis acciones, con mi lenguaje no verbal, con mi lenguaje verbal, pero no necesariamente diciéndotelo de manera tan directa, sí, te estoy comunicando el límite. Pero eso va a ser fruto de, evidentemente, un trabajo interno fuerte. Claro. No, y hago esa aclaración porque, mira, antes, cuando yo empecé a trabajar este tema, yo hacía mucho que límite interno, externos, y lo hacía muy 50-50. Pero que yo he visto que cuando nos enfocamos mucho en la parte externa, que es qué comunico, qué digo, qué pido, nos estamos yendo a la línea de control. Okay. Estamos queriendo controlar al otro con la excusa y el disfraz de, no es que yo estoy poniendo límite. Ajá. Negativo. Porque lo he visto, esto es un tema como que se da mucho a debate porque, he tenido personas en temas de pareja, por ejemplo, que me dicen, no, pero es que yo le dije que tiene que hacer esto, esto y esto, y esto y esto y esto, porque esos son mis límites. Y yo, no. Si esos son tus límites, si esta persona no puede hacer esas cosas, ¿qué haces tú ahí? Tú sabes. La responsabilidad se le va a la persona. Claro. Tú no puedes pretender a través del control querer disfrazarlo de límites. Haga lo que tú digas, no, pero es que esos son mis límites negativos. Claro, no es lo mismo mira, a mí me gustaría, a mí me gusta cuando tú haces esto, yo quisiera que cambiemos, que trabajemos en esto. No es lo mismo esto y estos son mis límites. Y ya. Porque ahí yo no estoy asumiendo responsabilidad de mí y no estoy asumiendo el lugar que yo estoy jugando en esta dinámica. Claro, y eso para mí siempre va a ser lo más importante de un proceso de crecimiento personal. El yo poder asumir mi responsabilidad. Porque tendemos a poner el foco hacia afuera, lo que el otro me hizo, lo que el otro no me hizo, y eso lo hacemos de manera consciente o inconsciente, pero pasa con mucha frecuencia que ese foco va hacia afuera, en lugar de yo asumir la responsabilidad de que, bueno, pero yo estoy eligiendo estar en esta dinámica de pareja, donde de repente estoy comunicando algo que para mí es importante, pero la otra persona no quiere o no puede cambiarlo, y ahí entonces viene lo que tú mencionas del control, y sin hablar de, obviamente, la dinámica que no va a ser funcional, que no va a ser sana, porque no nos estamos relacionando de manera apropiada. Y sí, que se disfraza a veces de límites cuando realmente es control. Y ahora que tú lo mencionas también,
la forma en la que yo comunico, porque también a veces viene una comunicación agresiva o pasivo-agresivo. Claro. Y es que, bueno, pero yo estaba poniendo los límites. Sí, pero no es la manera, no es la manera apropiada. Claro, claro. Y también, sí, algo que yo aclaro mucho, porque dependiendo de la relación, sí me va a tocar comunicar, principalmente las relaciones de pareja. Me ha pasado con diferentes pacientes, inclusive me parecía hasta gracioso, porque empiezan a trabajar límites, no necesariamente porque tengan un tema con la pareja en sí, pero porque lo están trabajando generalmente, pero la pareja es quien más lo siente, porque es la persona más cercana. Entonces, muchas veces ha pasado que la pareja le dice, pero ¿qué es lo que pasa? Ya tú me dices que no a ciertas cosas y se puede activar un conflicto innecesario por no comunicar. Entonces, yo siempre digo, si tú vas a empezar a hacer este trabajo, comunícalo. Mira, me di cuenta en terapia de tal y tal cosa, voy a empezar a trabajar este tema de límites, por si tú sientes que ahora yo soy más firme o ahora yo no participo en ciertas actividades, porque he tenido pacientes que me dicen, oye, ahora mi pareja está insegura o inseguro porque siente que yo no estoy ahí, que yo no lo quiero, pero no es eso, ni siquiera tiene que ver con ello. Y yo, bueno, pero comunícalo. Claro. Porque una persona tan cercana que de repente tú cambies, claro, tú estás en todo tu derecho de hacerlo, pero no lo va a entender. No. Se le van a activar sus propias inseguridades. Claro. E inclusive lo que pasa cuando lo comunican es que muchas veces la pareja le apoya. ¿Verdad? O se alinea. O se alinea, exacto. Yo tengo pacientes que me dicen, oye, mi pareja me dice, habla con Carolina, tú no estás poniendo tus límites, tú no estás... Sobre todo cuando son límites que no necesariamente es entre ellos, sino con otras hacia otra personas. persona. Pero la pareja que está muy cerca lo ve y también lo siente. Claro. Que eso también es otro tema que últimamente he estado como pensando. Y es como, si yo estoy con una pareja que no pone límites, yo lo voy a sufrir mucho también. Aunque yo tenga mis límites bien trabajados, si mi pareja no lo tiene trabajado, a mí me va a afectar, claro, porque la pareja es como una institución. Sí, totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo con esa parte de que si empiezo un trabajo terapéutico, un proceso de crecimiento personal y todo eso, que me va a mover internamente y va a llevarme a hacer cambios, definitivamente el yo poder comunicarle a mi pareja directamente, que es con quien estoy conviviendo de una manera más cercana, digamos, para que esté al tanto y pueda comprender, porque se ve mucho. Desde que el paciente empieza a trabajarse y a mover ese mundo interior, vienen los cambios en la actitud, vienen los cambios de decisiones. Sí. Y entonces es importante estar alineados y estar en una misma sintonía para que la otra persona pues pueda comprender esa parte. Y lo que tú mencionas de que si mi pareja no sabe poner límites, y yo sí lo tengo bien claro, o sea, como que internamente y tal, y también cuando sea externo, pues súper. ¿Cómo funciona esa dinámica de pareja? Porque estamos hablando entonces ahí de dinámicas muy distintas para responder. Sí. Y cómo se da. O sea, cómo puede fluir realmente esa dinámica. Sí, mira, cuando se da esa distinción, casi siempre va a traer un conflicto, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta que tenemos maneras distintas de manejarlo y eso usualmente reta a quien no establece esos límites o quien no los tiene trabajados. Entonces ahí siempre surge una cuestionante natural que es como, ¿está esa persona dispuesta a cambiar esos límites? ¿Quiere cambiarlos? ¿Quiere establecerlos? Porque puede ser que no. Claro. Y para mí, vamos a suponer que soy yo que estoy del otro lado de la relación, suponiendo que esta persona no quiere establecer esos límites porque no los vea necesarios, ¿estoy dispuesta yo a aceptarlo? ¿Cómo me siento yo frente a esa realidad? Y usualmente son preguntas muy difíciles cuando nos damos cuenta, no, es que lo vemos distinto. Porque el tema con los límites es que no hay reglas genéricas. Inclusive los pacientes me lo piden mucho, pero no hay una regla de qué está bien y qué está mal. Y yo no, porque los límites son personales. ¿Verdad? Lo que a mí me afecta y no me gusta, a ti te puede encantar y hacer bien. Y lo que a mí me hace daño y me maltrata, a ti no. Claro, hay cosas que son en sentido general, por ejemplo, situaciones de maltrato, etcétera, que nos van a afectar a todos de manera distinta. Pero hay, por ponerte un ejemplo, hay personas que dicen, lo he visto en parejas extrovertidas versus introvertidas, que, no, a mi pareja le gusta que hagamos muchas cosas, que estemos haciendo muchas actividades, que no sé qué, y eso le encanta, pero a mí eso no me gusta. Entonces, ahí cada quien quiere establecer su forma. Claro. Entonces, eso genera conflictos que
pueden ser muy trabajables, pero tienen que estar ambos dispuestos como a revisarse y ver hasta dónde pueden llegar. Claro. Porque hay límites que podemos extender y no pasa nada, y hay otras cosas que como, no, espérate, que ya esto está violentando algo fundamental en mí. Sí, porque a veces tenemos límites y ahora que tú lo mencionas, la parte de ser flexible, o sea, hay veces que tenemos que ceder, o sea, hay cosas que las podemos ceder. Es parte de estar en pareja también, Sí. como que no vamos a hacer todo lo que queremos y vamos a tener todo como lo queremos. Sí. O sea, como en la pareja se ve 100% de que tenemos que ceder y todo eso, pero hasta en el trabajo, o sea, hay veces que tengo que ser realista y tengo que ceder. Exacto. Y flexibilizar los límites de repente para poder funcionar. Con los hijos también puede pasar, o sea... Claro, claro. La flexibilidad también aquí es importante, porque a veces hablamos de límite y es como que blanco o negro. Y sí, en un proceso inicial yo poder trabajar esa parte interna y identificarlos, puede que tienda a irme por el lado o blanco o negro, pero eventualmente parte del propio proceso y de seguir creciendo y de seguir asumiendo mi responsabilidad y todo, debe de implicar el aprender, ok, hay límites que puedo ceder, hay otros que no. O sea, y evidentemente los que no, mantenerme firme. Pero hay alguna cosita como que uno puede flexibilizar un poco. Qué bueno que tú mencionas eso, porque está ese otro extremo, que es como los límites rígidos. Y cuando somos muy rígidos y tenemos un extremo de límites, eso puede ser tan dañino como el otro extremo. Claro. Porque aquí a lo mejor yo no dejo al otro entrar, no me dejo también exponerme. Y esto puede pasar. Yo he visto lo siguiente. Una persona que se le dificultaba poner límite y de repente aprendió a hacerlo. Y empiezan a decirle que no, como los niños, cuando aprenden el no. Ajá. Y es como, y después se dan cuenta, no, espérate, me fui al otro extremo. Claro. Que yo creo que inclusive parte del proceso, porque wow, me veo tan capaz de hacerlo que ahora quiero practicarlo. Pero sí es como ese punto medio de, puedo decir que no, pero también puedo ceder, puedo flexibilizar, como que no estoy en esta rigidez de que las cosas tienen que estar a mi manera, que ahí es que raya con el control. Y eso es algo que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado siempre, como que, ok, cuando es un tema de límites y cuando es un tema de control. Sí. Pero yo creo que cuando lo trabajamos de manera interna y es conmigo mismo que lo estoy haciendo, ya el tema de control baja, porque el control casi siempre lo ejercemos de manera externa. Bueno, también puede estar para adentro, pero muchas veces es más dañino cuando queremos controlar mi ambiente, mi contexto, las personas a mi alrededor, mis relaciones, mi trabajo, y ahí, tú sabes, terminamos muy frustrados. El control no es sano y no es real tampoco. No. Y las personas que tendemos a ser muy rígidas y muy controladoras, al final sufrimos mucho porque no es real y el mundo te obliga a ser flexible y te obliga a ir a ese punto medio y el control no lo tenemos de nada, absolutamente nada. Es una ilusión. Exacto. Entonces, estamos mencionando un poquito cuando ya puedo poner límites y cuando ya sé poner límites fruto de ese trabajo interno y de que reconozco cuáles son mis límites internos. Sin embargo, a veces, obviamente, se nos dificulta poner estos límites. Si tú mencionabas al inicio y quisiera que retomemos ahí, cuando a mí internamente se me dificulta poder identificar cuáles son mis límites y cómo ponerlos y demás, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la dificultad ahí? O sea, ¿por qué se me hace difícil poner límites? Mira, usualmente para hacer ese trabajo vemos mucho la historia, porque tiene mucho que ver de mis relaciones primarias, o sea, relaciones con familiares, mi familia nuclear, etcétera, de cómo, por un lado, se modelaban los límites, o sea, cómo mis cuidadores primarios establecían ellos límites, porque el límite también es muy aprendido, y cómo respondían ellos a mis límites, ¿verdad? Va de ambas vías, o sea, que yo vi, que aprendí de cómo ellos se manejaban con el mundo externo y también de cómo respondían a los propios límites. Y muchas veces eso lo vemos a través de la individualidad. Claro. Qué tanto me permitían ser yo, qué tanto se me permitía dar una opinión y tener una opinión distinta, o querer algo distinto, querer decir que no. Hacemos como una exploración por esa vía. Por ejemplo, yo trabajo mucho con codependencia y en la codependencia es muy común que falten límites porque la codependencia en sí es una falta de límites. Porque yo estoy responsabilizándome y teniendo una relación desde asumir una mayor responsabilidad frente a los demás. Ya esa es la graduación de falta de límites y usualmente lo que vemos en la codependencia son personas que de alguna forma u otra asumieron más responsabilidad, ya sea porque se les entregó, porque la asumieron. Sobre los demás y sobre su mundo interno y sobre las
temas emocionales que estaban pasando a su alrededor. Entonces, básicamente es un exceso de responsabilidad, pero lo que hay que ver es dónde yo aprendí a asumir esta responsabilidad y por qué yo siento que tengo que asumirla, o que es mi culpa asumir, es mi responsabilidad asumir tu malestar, tus emociones y hacerme cargo de eso. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Vamos a suponer que tú me digas, Carolina, vamos al cine. Y yo te diga, ay, yo no estoy en eso, o no puedo, o no quiero, no sé. Y tú te sientas triste por eso. Entonces, en base a que yo veo que tú te sentiste triste, yo te digo, tú sabes qué, vamos. ¿Qué yo estoy haciendo? Claro. No solamente estoy cediendo con un tema de límite, lo estoy haciendo para yo hacerme cargo de tu tristeza. Tú sabes, que no es lo mismo a genuinamente cambiar de opinión, ¿verdad? Y quiero ir y vamos. Y también no te estoy ayudando porque te estoy enseñando a ti como que, bueno, si tú te sientes mal, yo me hago cargo de eso. Tú te sientes triste, tú tienes que gestionar tu tristeza. Tú tienes que bregar. Yo puedo ser empática con eso, que yo creo que ahí es que nos perdemos, porque muchas veces decimos, ay, es que es un problema tuyo, bye. No, y no vamos a ese extremo, pero exacto, yo puedo ser como, empática. Yo sé que tú querías ir, lo que sea, pero realmente no me siento bien, no estoy en eso, claro. Exacto. Entonces, fíjate que lo que está detrás no es tanto el no, porque de nuevo, todos sabemos decir que no, escribirlo, pronunciarlo, decirlo en voz alta. Es como yo lidiar con el malestar que me genera que tú te hayas sentido triste por un no que vino de mí. Tú sabes. Y, por ejemplo, eso no va a desaparecer. Que eso es algo que todos mis pacientes me patalean, como, pero ¿cómo yo no me siento culpable? Y yo lo siento. Tú te vas a sentir culpable y tú te vas a sentir como la peor persona del mundo, pero no es lo mismo yo ver mis emociones y permitirlas, pero saber que yo no soy culpable. Claro. No, sentirme culpable y ya decir, yo soy culpable porque me siento así. Porque las emociones no son un radar literal, son un mapa, pero no son literalmente, si yo me siento de tal forma porque yo soy esto. Claro. Yo me siento mala persona, pues yo soy mala persona. No, yo le digo, tú te vas a sentir la peor persona del mundo, pero lo eres. No. Entonces ahí es que entra esa parte cognitiva de, bueno, a pesar de que me siento de esta forma, no lo tomo como literal. Sí, porque en ese ejemplo que tú pones, y pasa con mucha frecuencia, cuando yo cedo para complacer al otro, para que el otro se sienta bien, asumiendo la responsabilidad de cómo el otro se sienta y un sinnúmero de cosas, me estoy diciendo que no a mí. Entonces ahí viene el conflicto interno de que me expongo a una situación donde yo no quiero estar o algo que yo no quiero hacer para complacer al otro. Y ahí viene un malestar, entonces, conmigo mismo. Y un resentimiento. Claro. Muchas veces ese resentimiento va de ambas vías. Con el otro, por no haberse dado cuenta que yo no quería ir, que es una queja muy común, pero ¿por qué no se dio cuenta? Y es como, no, espérate. No va a adivinar. Exacto. Y un resentimiento con uno mismo. Como por eso mismo, no me honré, no honré lo que yo quería, no me escuché. Que eso es lo que yo le digo a los pacientes. Le digo, mira, después de la culpa, va a venir esa satisfacción de que tú te escuchaste. No va a venir de una vez, a lo mejor viene al otro día o a los varios días cuando tú miras para atrás y tú dices, ok, me honré, ¿verdad? Y también algo que surge mucho y es como, yo tengo muchas personas que me dicen, no, pero es que a mí me gusta apoyar a mi gente y estar ahí y eso. Yo le dije, es que tú no lo vas a dejar de hacer. Claro. Inclusive, cuando trabajamos los límites, yo lo que he visto es que lo hacemos hasta más, pero ya no lo hacemos desde la misma intención. No es lo mismo yo estar ahí desde la culpa que yo hacerlo como, cónchale, esto es sacrificado, no he dormido, pero yo quiero estar ahí para María Luisa. Yo quiero amanecer ayudándote en eso. Porque te quiero, porque quiero hacerlo desde el amor, hacerlo desde la culpa o desde el miedo. Ay, no, es que si yo no lo hago, ella se va a sentir mal, o no me va a querer, o se va a molestar. Porque sí es cierto que hay personas que nos la ponen más difíciles. Claro, Existe la manipulación y hay personas que juegan muy bien con eso y con, si tú no haces esto, no te hablo, te trato diferente, te miro mal, te hago ley de hielo. Y eso, obviamente, alimenta esa culpa, ese miedo. Exacto. Entonces, ahí es que está como el trabajo más complejo. Sí. O sea, que detrás de la dificultad para poner límites puede haber ese temor al rechazo. Claro. Ese miedo a cómo la otra persona me va a ver, lo que la otra persona va a pensar o decir de mí. Sí. Miedo al abandono también podríamos encontrar. Si pongo este límite, si dejo de hacer tal cosa, entonces la otra persona ya va a elegir al otro por encima de mí. Y como tú mencionabas ahorita también, nace desde la infancia. O sea, esa dificultad para poner límites es algo que probablemente
No sí, siempre. durante el crecimiento. Se va dando durante las experiencias. Las experiencias que voy viviendo en un inicio y cómo las voy recibiendo. Porque también tú y yo pudiéramos ser gemelas, vivir lo mismo, exactamente igual, tener el mismo papá y todo, y cada una lo va a registrar de manera distinta. Entonces, ahí influye la individualidad de cada persona. Y explorar toda esa parte de dónde viene mi dificultad para poner los límites me parece fundamental para precisamente lo que venimos conversando, aparte de lo evidente, aprender a poner límites, pero el trabajo interno que me permita tener mayor armonía en mi día a día. Porque uno de los riesgos o de los, ¿cómo se diría eso? Como lo que perjudica el yo no poder poner límites es al final ese ruido interno que voy generando fruto de o estar haciendo cosas que no quiero hacer, exponiéndome a situaciones donde yo no quiero estar, o simplemente cediendo para complacer al otro, o poniéndome la capa de superhéroe, de que yo todo lo puedo y yo le voy a resolver la vida al mundo entero, para complacer. Y caramba, se debe de terminar muy agotado de ese proceso en el día a día. Usualmente, qué bueno que tú utilices esa palabra, las personas con estas dificultades llegan a terapia muy agotados. Claro. Y emocionalmente muy cansados y muy frustrados porque están como en este ciclo de sé cuál es el problema. Inclusive casi siempre las personas ya saben dónde hace falta poner los límites, pero sintiéndose incapaces o impotentes de hacerlo. Y sobre todo porque lo ven simple, ¿no? Que es tan simple decir que no, y por eso me gusta validar el hecho de no es simple porque mira todo lo que está detrás. Lo que pasa es que el no es lo último que se hace. Y también una última cosa de lo que tenemos que trabajar es que se convierte en un tema de identidad. Muchas veces creamos una identidad alrededor de yo soy la persona que ayuda, yo soy la persona buena, yo soy la que siempre está ahí. Entonces, cuando empezamos a poner límites, yo tengo que cuestionarme esta identidad, claro. ¿verdad? Y casi siempre se hace una... Porque te lo digo porque me lo dicen tal cual, pero es que sí, yo no soy Carolina la que hace X cosa. ¿Quién yo voy a ser ahora? Y realmente es una cuestionante válida, pero con la que nos toca quedarnos, en el sentido de que dentro de ese cuestionar me van a surgir cosas nuevas. Bueno, yo le digo, tú sigues siendo la buena, pero que dice que no, que se molesta, que se siente triste, porque muchas veces hay como esta visión de, no, es que yo soy esta persona tranquila, que siempre esté en paz, que nada le quita la armonía, y es como, no, tú puedes ser una persona también que se siente mal o que se siente triste, que se enfada, que se enoja, y eso no te hace mala persona. Entonces, ese tema de identidad, no a todo el mundo le impacta igual, pero siempre es algo que también se tambalea un poquito. Claro. Y que está bien que se tambalee cuando trabajamos esto. Sí, porque es un cambio. Y al final, exacto, aunque no es sano, es una zona conocida. El yo ser el que resuelve, el yo ser el que agrada, el que complace, es lo que yo conozco. Es parte de la identidad que he ido construyendo, porque sí, quizás formó parte de mí durante un tiempo. Sin embargo, llegué a ese punto donde ya me siento agotado, agobiado y emocionalmente cargado. No entiendo de dónde viene, y muchas veces viene de ahí, de esos patrones que hemos ido adquiriendo, o de repente incluso esa identidad que hemos ido asumiendo y construyendo, que no necesariamente como que corresponde con nuestra esencia. Exacto. Y entonces me va a mover, evidentemente me va a mover porque tengo que cambiar. Y la zona conocida como zona de confort, que hay un autor que la define como zona conocida, más que de confort, porque exacto, realmente no recuerdo el autor, nunca me acuerdo. Pero a mí me gustó mucho cambiar ese concepto. Claro. Realmente la persona no está cómoda, claro, no está a gusto ahí. Lo que pasa es que es lo conocido, y claro, lo conocido me da cierta seguridad. Sin embargo, fuera de esa zona conocida, hay un montón de cosas que puedo experimentar, que si me atrevo, si me doy el permiso, si me doy el regalo, pues me puedo sorprender a mí mismo con mayor bienestar, con mayor armonía. Y como tú mencionabas ahorita, que no se trata de que ahora entonces yo voy a ser la persona egoísta y yo no te voy a decir que no, y yo te voy a decir que no a todo, y yo voy primero. No es eso. Es incluso la intención con la que yo actúo. Exacto, eso es lo que cambia. Exacto. Yo que trabajo con adultos con conductas adictivas, siempre caemos ahí. Al final, lo que debo de aprender a diferenciar es la intención, mi motivación con la que yo hago las cosas. Eso es lo que vamos a cambiar. Entonces, no es que... Porque es que nunca es blanco o negro. O sea, al final del día hay muchos puntos medios. Es más bien yo identificar mi intención y mi motivación. Y cuando yo lo hago,
como tú mencionabas, desde el amor, desde el respeto, desde el querer genuinamente ayudar y no buscando una validación y no buscando una aprobación y no buscando que me vean, entonces lo voy a hacer de manera más sana y con mayor armonía y más natural y no me va a cargar. Y no vas, es que cambia mucho. Cuando la motivación es distinta, cuando mi intención es distinta, pues entonces cambia. Porque el miedo es válido, quiero como que validar esa parte de que sí puedo sentir miedo a este cambio. Claro. Sin embargo, detrás de este cambio puedo generar bienestar en mi vida. O sea, no, el poder atreverme sabiendo que no voy a dejar de ser yo. Es que no, yo creo que cuando la persona sana y cuando la persona crece y se conoce y demás, nunca va a dejar de ser uno mismo, sino más bien lo contrario. Yo voy a acercarme a construir realmente una identidad más auténtica. Un sentido de identidad creado en base al miedo, a la inseguridad, al miedo al abandono, no es una identidad sana ni auténtica, ¿verdad? Porque la autenticidad viene cuando yo me voy escuchando. Exacto. Entonces, es muy bien lo que tú dices, que al final es salir de esa zona conocida. Y un tip que yo le doy a mis pacientes para que se den cuenta que están cambiando es que se empieza a sentir raro. La primera sensación del cambio es de rareza. Y fíjate que la rareza no tiene ni una connotación necesariamente de bienestar o malestar. Como, qué raro esto. Pero ese es el cerebro adaptándose y como que procesando esto nuevo que tú le estás dando. Y de verdad, cuando a mí me empiezan a decir, es como raro, hice esto y se sintió raro, ya yo sé. Llegando. Exacto. Estamos en el buen camino y siempre le digo, ellos mismos se van dando cuenta cuando lo vamos explorando y yo, pero raro ¿cómo? No te puedo decir que fue malo o que fue bueno, fue raro. Entonces, esa sensación de rareza usualmente es una señal, es un indicador de que estamos cambiando y que estamos haciendo cosas nuevas y que pueden luego convertirse en positivas. Claro, claro. Y viendo ya esa parte de dónde viene la dificultad para poner los límites, que puedo, o sea, como los beneficios que voy a tener, porque indirectamente lo hemos ido tocando, o sea, como que si yo no puedo poner esos límites y se me dificulta, pues entonces obviamente voy a tener malestar porque hago lo que no quiero y demás, o sea, como que indirectamente hemos ido mencionando. ¿Hay algo más que tú quisieras mencionar en torno a cómo te perjudica o cómo se ve el yo no poder poner esos límites? Bueno, es una buena pregunta porque me ha pasado que he tenido personas que no se dan cuenta que el problema es de límites. Y a lo mejor tiene mucho agotamiento, tiene mucho resentimiento, se puede identificar mucho con no tengo tiempo para mis cosas, como que de repente lo mío está muy secundario. Suelen ser personas que hablan mucho de los problemas de las personas a su alrededor. Okay. Porque están como muy conectados con el problema de las personas que están a su alrededor y no con los suyos. Entonces muchas veces llegan a terapia, no, porque mi mamá, porque mi hermano, porque mi pareja, y es como, ¿y tú? O sea que al final estamos como perdidos dentro de los temas de los demás porque no hay un tema de límites. Y sobre todo hay mucho miedo al abandono, hay mucho sentimiento, muchas ideas de si yo no hago esto, pues no voy a tener amigos, no voy a tener pareja. O sea que detrás pueden haber creencias alrededor de tengo que sacrificarme, tengo que dejar de ser yo para poder relacionarme. Y eso muchas veces es precisamente lo contrario. Claro. O hace el efecto contrario a lo que yo quiero. Como que mientras menos auténtica yo soy, menos me voy a acercar a personas que se parezcan a mí, a que me quieran por mí, sino porque estoy saliéndome de quien realmente yo soy. Entonces muchas veces se ve así, esa dificultad de poner límites. Y también se puede ver como esa evasión de responsabilidad. Muchas veces son personas que se quejan mucho del otro. No, porque no se da cuenta que yo no quiero, que yo estoy cansada. Muchas veces hay como ese anhelo de que el otro me vea y el otro me rescate y el otro me pregunte, tú no quieres, ¿verdad? Y yo creo que ese anhelo viene como de un lugar hasta bonito porque como quiero que me vean, pero al final del día es nuestra responsabilidad vernos y honrar eso, porque eso es lo que le enseña al otro a hacerlo. Sí, y evadir esa responsabilidad de verme, que lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Obviamente sí, la persona nunca está consciente de que me voy a dejar de ver. Claro, o sea, lo hago inconsciente. Claro. Ese no poderme ver y esperar que el otro me vea, como tú dices, es bonito, pero al mismo tiempo es difícil porque esa persona que quiere que la vean, que quieren que la validen, que quieren que la rescaten de alguna forma o que la cuiden, no lo comunica. O sea, está en silencio. Muchas veces en consulta o con un amigo, pero es que fulanito no se dio cuenta. Pero fulanito no pensó que a mí no me iba a gustar eso. Pero en algún momento tú lo comunicaste, en algún momento tú lo dijiste. O sea, esa parte la sufre porque está en silencio, porque
ese pensamiento de asumir que el otro va a saber, que el otro me va a adivinar, que el otro lo va a entender. No, o sea, si algo yo he visto en terapia, pero también propio de mi mismo proceso, es el valor de yo poder comunicar mis necesidades. Claro. Y ahí, a veces, y no por entrar en temas de machismo, feminismo ni nada, pero las mujeres tendemos a no comunicar nuestras necesidades. Sí, y realmente hay un aspecto social. O sea, que sí juega un papel, inclusive a nivel cultural en nuestro país. Se alimenta mucho y se celebra mucho el dar al otro, el estar para el otro, el entregarnos, como la solidaridad, que de nuevo en sí no tiene nada negativo, pero yo siempre relajo de que yo no sé si en Suiza tendrán estos problemas, porque hay una expectativa cultural de servicio, de estar para el otro, entonces también está culturalmente muy alimentado. Y como tú dices, también hay un tema hasta de roles en donde como mujer sentimos que tenemos que dar más apoyo, que tenemos que estar, que emocionalmente dar un soporte, o sea que sí. Aunque yo lo he visto en mujeres y en hombres. Claro, no, y hago la mención por lo que tú dices, porque socialmente es la mujer la que va a servir, la mujer, no sé qué, o sea, como que esa construcción social que tenemos en nuestra cultura en República Dominicana y en otras también, obviamente, de Latinoamérica. Claro. Pero el hombre, aunque puede comunicar quizá un poquito más esas necesidades básicas, digamos, del día a día y tal, no necesariamente comunica sus necesidades reales, porque el hombre tiene que también, fruto de la construcción social que tenemos, tiene que de repente ser muy fuerte y que no muestra las emociones y tal, y sus carencias emocionales muchas veces no las comunica, ni siquiera las ve. Entonces ahí obviamente también hay un tema de que yo trabajo mucho con hombres en terapia y me encanta porque con todos hay que hacer como el mismo trabajo de, yo le digo emociones 101, porque ellos llegan bien o mal y llegan usualmente muy molestos, porque es la emoción que más le permitimos socialmente al hombre sentir, la ira. Pero se sienten tristes igual que todo el mundo, frustrados, decepcionados igual que todo el mundo. Y le toca también hacer ese trabajo de... Inclusive para el hombre puede ser más difícil en ciertos aspectos porque también hay una expectativa... Como hay para la mujer, hay para el hombre social de que el hombre haga ciertas cosas y a veces no las quiere porque no va con su personalidad, ¿verdad? O no en su visión de hombre que tiene. Exacto. Entonces, yo he tenido muchos hombres también con la misma frustración en donde les cuesta como decir que no o lo hacen mucho a través de la agresividad. Y sin tener este perfil violento, sale agresivamente porque no se dan el permiso de hacerlo desde un lugar de amor, etcétera, porque entienden, yo tengo que, yo soy un hombre, tengo que comunicarlo de X manera. Exacto. Sí. Pero sí, yo creo que hay muchas formas de manifestarse y también hay límites que son más difíciles de establecer, que es cuando ciertamente el otro está jugando un papel. Porque hemos hablado mucho de cuando, yo no me estoy haciendo cargo, pero es cierto que hay personalidades que no la ponen difícil. Claro. Ya sea porque hacen mucha manipulación emocional, hay mucho chantaje emocional, hay mucho... pero tú tienes que hacerte cargo de mí. Usualmente esas son personas que tampoco tienen su límite trabajado, pero tienen una expectativa de que no, tú tampoco trabajes tu límite. Aquí no hay límites, tú sabes. No existe. Entonces, hay veces que con estas personas, a lo mejor yo empiezo a hacer cambio, pero esta persona se queda en otra etapa y está muy negada a trabajar sus límites y a lo mejor ahí yo me doy cuenta que tengo que marcar cierta distancia o establecer otra forma de relacionarme por el hecho de que, espérate, esta persona... y yo tenemos valores diferentes, porque a veces el tema de los límites se convierte en un tema de valores y por eso entonces en la medida que lo vamos trabajando a veces nos toca ir diciendo adiós a relaciones. Hay parejas, por ejemplo, que se dan cuenta, no, espérate, que tenemos expectativas muy distintas de cómo vamos a manejarnos con nuestros familiares, con la persona a nuestro alrededor y que simplemente no funciona. Entonces yo creo que esa es la parte más difícil, porque aunque sí hay un miedo al abandono que puede ser irracional, sí es cierto que a veces hay relaciones que no sobreviven este trabajo de límites. Porque a lo mejor yo cambio mucho o a lo mejor los dos cambiamos y hacemos un trabajo chulísimo ambos o a veces no. O a veces dentro de ese proceso las personas se dan cuenta que, mira, pero es que mi pareja, esta relación se sostiene del hecho de que no hay límite. Entonces yo creo que esa es la parte genuinamente más difícil, que ya entonces
convierte el proceso en un proceso también de duelo, porque a lo mejor tengo que dejar de ir ciertas cosas. Hay personas que renuncian trabajos, Sí. que se dan cuenta que, no, pero que espérate, que en este trabajo hay una dinámica donde yo no puedo tener límites. Y me tengo que ir para que entonces yo empezar a cuidarme. Entonces, esos cambios, esas decisiones que son parte del proceso, son genuinamente difíciles, requieren mucha valentía y también vienen con otro proceso de duelo, de cambio, de toma de decisiones, etcétera. Y de nuevo, reitero la misma idea, por eso no es tan sencillo. Es posible, para mí el trabajo de límite es maravilloso, es súper lindo, pero no es fácil. No. Y no se da de la noche a la mañana. No. Porque aquí estamos compartiendo mucha información de procesos que evidentemente eso no va a ser en una sesión, que no va a ser porque me leí un libro. Ni siquiera en un taller. Yo, por ejemplo, doy un taller de límites que es de 3 horas. Y lo que más yo repito en ese taller es, ustedes no van a lograr, van a lograr muy poco con esto. Esto es un punto de partida para que empiecen a trabajarlo a terapia o sigan trabajándolo en su proceso terapéutico, pero siempre lo conecto porque eso es un proceso que puede durar mucho tiempo. Hay gente que en 2 o 3 meses como que ya se organiza. Hay personas que les resulta mucho más difíciles y es porque cada proceso es individual, es diferente y tienen contextos bastante distintos, o sea que no es que alguien lo maneja mejor que otro, sino que cada quien tiene realidades distintas. Entonces, cuando yo sé que algo es difícil, irónicamente lo puedo hacer mejor porque ya yo me estoy mentalizando, no, espérate, esto es un proceso, eso es un trabajo. Claro. Y ya no nos ponemos expectativas irrealistas de que, yo voy a leer, como tú dices, voy a leer un libro, leí un post o me dieron tips, porque a mí, dame los tips y yo, mira, que no funciona así. Yo te puedo decir un par de cosas puntuales, pero eso no te va a servir de mucho si tú no has hecho todo este trabajo. Sí, eso es lo lindo de este trabajo que realizamos, de que al final, porque obviamente de manera básica podemos obtener mucha información y hoy en día yo digo que la información es un arma de doble filo. Sí, nosotros mismos somos responsables porque estamos en las redes divulgando y yo misma le he dicho al paciente como, mira, no lea tanto, ni a mí misma, como que hay momentos del proceso donde no es tan bueno tomarlo todo tan literal, sino que uno coge, yo he tenido gente que viene con un post de Instagram, mira, yo me identifiqué con esto, perfecto, vamos a trabajarlo, vamos a ver si de verdad esto resuena contigo o dice algo de tu historia. A veces sí y a veces no, o sea, a veces para nada tiene que ver. Bueno, y ese paciente fue muy asertivo de que vio y fue donde ti y tal, porque la verdad es que la información que hoy tenemos, que está al acceso y al alcance de nuestros dedos inmediatamente, es un arma de doble filo, porque la gente vive muy abrumada con la información y eso lo podemos ver en todos los ámbitos. Sí. Pero en cuanto a salud mental, es tan importante que la gente entienda que tú estás leyendo de los límites, tú estás leyendo de la ansiedad, pero eso no te representa necesariamente directamente a ti, ni eso va a ser, y porque tú leíste como unas herramientas ya necesariamente te va a funcionar a ti. Y ojo, yo sé que no, o sea, como que no todos los procesos o todos los retos implican, tengo que ir a terapia. Pero cuando hay algo que me está generando mucho ruido de manera interna, cuando yo estoy identificando de que no me estoy relacionando de una manera sana, que no me estoy manejando de manera apropiada, por yo leer un libro, por yo escuchar un podcast, por yo leer un contenido en Instagram, no voy a poder necesariamente identificar la raíz, que es lo que tú has venido mencionando, de dónde viene específicamente en este caso mi dificultad para poner límites, porque no funciona de esa manera. Nosotros los terapeutas siempre trabajamos con temas que nos ha tocado trabajar y de hecho usualmente, irónicamente, son los temas que mejor trabajamos. Claro. Y el tema de límites es un tema que yo personalmente tengo mucho tiempo trabajando, pero yo no me gradué de límites. Inclusive yo siempre hago ese énfasis en mis talleres. Yo le digo, yo estoy aquí desde una perspectiva profesional, obviamente, pero también desde la perspectiva personal es la que le pone la pasión a este tema. Y yo siento que voy creciendo con ese trabajo que voy haciendo con los pacientes a nivel de talleres, a nivel de psicoeducación, porque es un trabajo continuo. Yo le digo, yo todavía ahora tengo retos de los límites. No son los mismos que los del principio, ni al mismo nivel, ni con el mismo impacto. O sea, sí uno va subiendo de nivel, pero todavía son cosas que yo tengo que trabajar, revisitar cada X tiempo, se me presentan situaciones donde se me activan respuestas viejas, entonces tenerlo ahí consciente humaniza mucho el proceso. Claro. De que, bueno, estamos viniendo aquí
como expertas en salud mental, pero también como humanos que en algún momento requerimos ayuda y todavía la requerimos para seguir trabajando estos temas. Y por eso lo aclaro, porque a veces digo, he tenido gente que me dice, pero ¿cuándo es que ya yo voy a acabar, que esto no va a ser un problema? Y yo, mira, eso no es la meta, de que eso deje de ser. Claro, te va a dejar de impactar de la misma manera y se va a hacer cada vez más fácil responder distinto, pero puede que un día tú sientas que la culpa vino como el primer día, pero lo manejaste diferente ya. Sí, ya tenemos la información y eso ya va a ser la diferencia de manejarlo de manera distinta. Claro. O sea, la información de mí mismo. Y el proceso nunca es lineal. O sea, de la mano con lo que tú estás diciendo, los procesos no son lineales y el ser humano va evolucionando, va cambiando de etapas y bueno, evidentemente van surgiendo nuevos retos y por eso a veces es necesario como hacer ajustes en ese mismo trabajo que uno ha hecho para enfrentar los nuevos retos. Entonces, volviendo como a esa parte de los límites, identificamos un poquito lo que son las señales de alerta, yo diría, de cómo se ve esa dificultad para poner límites, con lo que tú mencionabas ahorita, de cómo se veía. Y entonces, ahora, ¿cómo en ese proceso? Porque tú mencionaste que el yo aprender a poner límite implica el yo poder sanarme, mirarme y tal. O sea, como que es un proceso que puede ser muy largo. En ese in-between, como que, ¿verdad? A corto plazo. Porque a largo plazo voy a aprender y me va a salir de manera natural y qué bonito y el mundo ideal. Pero a corto plazo, ¿cómo yo puedo empezar a ser intencional en identificar mis límites? O sea, los límites que yo necesito ponerme a mí misma primero y luego entonces a los demás. Yo creo que empezar a ver las emociones en el sentido de cómo yo me siento después de X interacción, cómo yo me siento después de X actividad, después de haber accedido a X situaciones, cómo yo me siento después de trabajar. Yo me siento demasiado agotada, que no tengo espacio mental para nada, o me siento cansada, pero bien, ¿verdad? Como hacer esa exploración emocional de mi día a día básica, ¿verdad? Como empezar a hacer ese track. Sobre todo si yo no identifico dónde es que hace falta. También explorar ese autocuidado, que tanto hay un balance entre trabajo, descanso, ocio, espacio de recreación. O sea, qué tanto está balanceado, también me puede dar una noción. Hay gente que me dice, no, yo tengo muchísimo, que no hago una película, que no hago algo por mí, nada más trabajo. Eso también me va dando una noción. O, tengo estas interacciones, pero son muy alrededor del conflicto, o mira, yo estoy haciendo esto, pero yo no quiero ir, ¿verdad? Hay como mucha confusión. Todo eso son como nociones generales de que ahí hacen falta límites. Y ya luego es como ese empezar a hacer este trabajo, ¿verdad? Como tú dices, poniéndolo de manera más breve, pero ya luego es como que empezar a ser intencional con estos cambios, ¿verdad? Como empezar a ver a qué me toca renunciar, porque hay personas que me dicen, no, yo trabajo mucho, pero yo gano mucho dinero. Entonces, nunca queremos perder nada. Entonces, como que, ok, ver a qué yo voy a renunciar, a qué me toca renunciar para poder como que tener este equilibrio. Entonces, ahí como que ir dando esos pasos. Y también empezar a como que tener esas conversaciones difíciles primero con uno mismo. Que eso muchas veces uno lo puede hacer en la misma terapia o fuera, cuando me empiezo a preguntar como, ¿de verdad esto me gusta? Sí. ¿De verdad este estilo de vida es sostenible? Hay personas que se enferman, que tienen temas de salud para darse cuenta como de, espérate, aquí hay como algo. Entonces, ese empezar a hacernos preguntas difíciles también es como otra parte del proceso. Y ya luego es el accionar. Yo creo que las personas acceden muy fácil a, sí, vamos a explorar y vamos a hablar y vamos a irnos porque... Pero ya el momento de empezar a tomar decisiones, yo creo que eso es lo que diferencia un proceso que sea muy largo o no. Qué tanto freno ponemos para tomar decisiones. Ya sea, como te decía, que si tengo que dejar un trabajo, que si tengo que tener una conversación, que si tengo que empezar a decir que no, que si tengo que empezar a permitirme ser la mala o la villana de la historia. Entonces, ya luego viene como esta parte de acción, que yo siempre digo a los pacientes, ya viene la parte más chula, para mí, para ti no, que es como ya el empezar a ejecutar y a accionar a partir de toda esta información y todo este trabajo interno que se ha ido haciendo. Y es muy ensayo-error. Yo he tenido gente que yo trabajo mucho con tareas, como, bueno, tú tienes de tarea hacer esto y esto, decir que no a tal y tal cosa, pero si no lo haces, igual ven y cuéntame qué pasó.
Claro. Porque eso también ya no va de información de cuáles son tus obstáculos y lo vamos a ver en vivo, ¿verdad? Entonces, luego viene como ese proceso de ensayo-error sobre la marcha, o a veces, mira, puse ese límite, pero me di cuenta que lo podía flexibilizar. Entonces, vamos como negociando y vamos aprendiendo como a jugar con eso. Y ya luego se convierte como en un proceso de... como que va cambiando dependiendo de la etapa en la vida en la que yo esté. Porque vamos a suponer, bueno, yo estoy en una etapa de mi vida, como yo digo, yo estoy soltera, yo trabajo mucho, etcétera, pero a lo mejor vendrá una etapa en donde me toque ponerle más límite al trabajo y me vaya a enfocar en otra cosa. Y mis límites se van a reajustar. Entonces, los límites siempre deben de estar abiertos a reajustarse, a cambiarse, a flexibilizarse, porque nosotros vamos cambiando, ¿verdad? Entonces, por eso no se mantienen sumamente rígidos o de una forma. Entonces, lo que cambia no es tanto los límites en sí, sino mi apertura a establecerlos, a cómo yo los pongo, esa constante revisión de yo estarme preguntando internamente cómo me estoy sintiendo con X cosa y accionando acorde a. Entonces, básicamente creo que te di como un overview de, cómo se ve. Porque evidentemente esto es un proceso como más específico e individualizado. Sí, pero cada proceso es único. Exacto, pero sí que las personas que nos escuchan, creo que esa parte es de mucho valor, el yo poder identificar lo que hablábamos ahorita de cuáles son los signos de alerta, porque muchas veces tengo dificultad para poner límites, pero no lo sé. O sea, no lo logro identificar. O sea, Exacto. yo no lo he normalizado tanto, el vivir de esta manera, que ya yo vivo así y punto. Sin embargo, hay una dificultad para poner límites detrás de ese querer complacer, de ese ser el generoso, de ser el superhéroe. Y qué bueno que la gente lo pueda ver por una parte. Y por otra parte, el empezar a accionar de manera inmediata. O sea, que es lo que siempre buscamos en este espacio, de que sea bien práctico. Porque aunque sí, siempre hago la salvedad, es importante ir a terapia, esto no es terapia, sin embargo, que las personas puedan identificar, ok, con qué me quedo, con qué me voy, de que de manera práctica puedo empezar a revisar cómo yo me siento después de decir que sí o después de decir que no, después de tomar ciertas decisiones. O sea, ese contacto con mi mundo interior, que es lo que me va a identificar, o sea, me va a permitir identificar cómo me siento, me va a ayudar a ponerme en contacto de que esto me hace ruido, no me hace ruido, lo hice de tal intención, por esta intención o por la otra intención, para poder reconocer si, ok, contrale, mira, sí, tengo un tema con los límites y lo hago desde tal motivación, déjame buscar el apoyo adecuado para este proceso, o déjame empezar a accionar, como tú mencionabas, de manera diferente para poder, lo que venimos mencionando desde el inicio, construir esa vida en bienestar. Porque parte de uno de los obstáculos para tener una vida en bienestar definitivamente es la dificultad para poner límites. Y como yo siempre digo, normalizamos el caos, el desorden, el malestar, sin darnos el permiso de ver, pero hay una posibilidad de vivir con mayor calma, hay una posibilidad de tener mayor armonía, no tengo que tener este ruido interno constantemente. Claro. Y es triste, pero real, que muchas veces se normaliza este caos. Y la intención, yo creo, la intención de este podcast es precisamente ese, abrir la posibilidad de que, yo puedo vivir con mayor calidad de vida. Y creo que has compartido información muy valiosa en torno a lo que hay detrás de la dificultad de poner límites y cómo se ve esto para que las personas lo puedan identificar. Y brevemente, como en una oración, en una frase, o no sé, como tú quieras, ¿cómo tú dirías cuáles serían los frutos o los beneficios de yo poder hacerlo diferente en cuanto a esto de los límites? Libertad. Libertad. Sí, somos más libres cuando empezamos este proceso. Cuando yo creo que ese es el resultado final, que tenemos más libertad. Sí, esa libertad, esa autonomía. Y me encanta definir que lo definas de esa manera, porque me identifico y lo puedo ver con mucha claridad. Y yo le agregaría ahí entonces autenticidad. El yo poder vivir de manera más auténtica. Y a pesar de que puede haber miedo a cómo el otro me va a ver, a cómo el otro me va a recibir y cómo va a ser ahora saliendo de esta zona conocida. Ya no estamos presos de esos Ya miedos. No soy presa. Y en la medida que soy más auténtica, va a ser de más calidad lo que le dé al otro. Que ahí está el miedo muchas veces de que, cónchale, ¿qué va a pasar? Va a ser más real, va a ser más sano, va a ser más auténtico. Claro. Entonces, es de mayor calidad. Y como yo le decía, a lo mejor tú vas a estar aún más presente para tus seres queridos, pero ya no desde la culpa, del miedo, sino desde el amor,
porque quieres, porque te nace. Y eso no quiere decir que no vamos a hacer sacrificios por el otro o que no vamos a hacer cosas que nos hacen sentir incómodos, porque tenemos que salirnos a veces de nuestra comodidad para vivir en sociedad. Claro. Pero ya no lo vamos a hacer desde un lugar dañino, sino que lo hacemos desde el amor y eso es siempre bueno. Excelente, excelente, Carolina. De verdad creo que nos hemos quedado con información de mucho valor y de mucho aporte en torno a este aspecto de lo que es la salud mental, específicamente los límites. Y ahorita tú mencionabas el taller de límites. De casualidad, ¿tienes uno que viene por ahí? ¿No tienes uno que viene por ahí? ¿Viene bueno, próximo? antes de que se termine el año seguro hago otro, que todavía no tiene fecha, pero sí, pero yo ese taller lo hago casi siempre algunas 2 o 3 veces al año con mis pacientes, con quien esté trabajando terapia o dispuesto a trabajar en terapia, pero siempre hago esa aclaración porque no es, mira, hacer el taller y me fui y ya. Magia. Ojalá y fuese tan poderoso, pero es un buen punto de partida o un buen complemento a los procesos terapéuticos individuales. Excelente, excelente. Igual vamos a compartir tus redes para que estén atentos al próximo taller, porque creo que de la teoría a la práctica, de lo que hemos venido hablando aquí, sería un buen recurso para las personas que nos escuchan y que se han identificado con lo que hemos venido conversando, el poder poner en práctica todo esto que conversamos, pues en el taller que impartes. Ojalá que se puedan beneficiar de él, que entiendo que sí, que definitivamente va a ser un espacio de mucho crecimiento. Carolina, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu aporte y por tu disposición. Gracias por contribuir a este espacio para que las personas pues puedan enriquecerse y psicoeducarse en torno a lo que son los límites, su valor y sobre todo sus beneficios. O sea, que creo que algo como que importante con lo que nos quedemos, de que va a ser difícil, va a ser un proceso, va a tomar tiempo, pero si tengo claro mi foco de que al final lo que voy a obtener es mayor armonía, mayor bienestar, mayor tranquilidad y calidad de vida, pues entonces es una gran ganancia lo que voy a tener y vale la pena todo lo que la mejor implica. Motivación. Exacto, que esa sea la motivación. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias Hasta un próximo episodio del podcast de Caminare.